Gracias, Marijela. Buenas noches a todos. Pues le doy la más cordial bienvenida a Verónica Rentería. Vero, pues si puedes empezar con tu presentación, por favor. Yo voy a ir interactuando y los invitamos a que si durante la plática pueden ir haciéndonos las preguntas, pudiéramos hacerlo un poquito más interactiva. Gracias. Súper, pues mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar. Seguramente pues vieron todos la invitación, acá ya estuvo la presentación y me gustaría comenzar esta sesión con un dato que considero pues que llama mucho la atención actualmente. Es que en hospitales veterinarios de urgencias y especialidad, una parte importante de la rotación del personal se relaciona justamente con la cultura laboral y las dinámicas que hay en los equipos. Entonces, cuando nosotros hablemos de cultura laboral, vamos a referirnos sí al ambiente, pero también a cómo se dirige ese ambiente, a cómo es que nosotros corregimos, cómo se comunican los turnos, cómo se sostienen bajo presión, ¿no? Cómo se construyen estos procesos de corresponsabilidad en el hospital que son súper básicos para que todo salga adelante bien y cómo es que se cuida esa estabilidad de sus hospitales en los momentos de mayor exigencia. Por eso hoy vamos a hablar del liderazgo regulador, entendiéndolo como una forma de conducción que va a combinar la claridad, la estructura, la firmeza y humanidad para fortalecer justamente a los equipos y desarrollar sus capacidades y habilidades para que sean más estables, más responsables y más sostenibles dentro del hospital veterinario. ¿Vale? Entonces vamos a entender al liderazgo o el liderazgo como ese factor que una de dos, o fortalece o debilita esa estabilidad interna de su equipo, ¿vale? Quiero que quede claro una cosa desde el inicio, el término regulador no va a significar que nosotros ni bajemos estándares, ni se baja la exigencia, ni la calidad, sino más bien cómo los vamos a poder sostener nosotros con mucha claridad, con estructura y con una comunicación efectiva. Entonces, un hospital veterinario es evidente que requiere personas comprometidas, que sí estén actualizadas, que sean capaces de responder a escenarios pues exigentes de presión. Entonces, la pregunta que les invito a hacerse es, ¿cómo puede la dirección de un hospital formar esa cultura sin quedarse únicamente en lo punitivo? Que en lo punitivo me refiero a los castigos nada más, ni caer tampoco en permisividad, ¿no? Que va a debilitar la operación. Perfecto. Vero, pues muchas gracias por tu presentación. Verónica, cuando nos hablas de liderazgo regulador en hospitales veterinarios, ¿a qué te refieres concretamente? Me refiero específicamente a la forma en cómo ustedes se conducen, cómo se conducen y cómo ordenan su propio sistema dentro del hospital. O sea, un liderazgo regulador va a poder observar, va a priorizar, va a comunicar con mucha claridad y va a poder sostener esos estándares y dar el seguimiento adecuado para el cumplimiento. No va a ser un liderazgo blando, tampoco es un liderazgo que justifique incumplimientos para nada, sino más bien es una dirección que combina esa exigencia, esa alta exigencia que ustedes requieren con estructura. Entonces, en un hospital veterinario, esto es clave porque el equipo trabaja bajo presión constante. O sea, ustedes todo el tiempo tienen urgencias, hay turnos muy largos, hay pacientes delicados, decisiones que se tienen que tomar de forma muy rápida, comunicación entre diferentes áreas y carga emocional, ¿no? Entonces, cuando la dirección actúa con claridad, el equipo va a entender mejor qué es lo que se espera de ellos y de ellas, cómo responder adecuadamente, qué criterio es el que deben de sostener y, y vamos a empezar a hacer como una comparación. Cuando una dirección actúa desde este proceso de tensión o de presión o contradicción, el equipo se puede confundir. Y cuando la dirección actúa con esta claridad que se está proponiendo desde esta perspectiva, el equipo va a poder entender mejor qué es lo que se espera y cómo responder, ¿vale? Cuando respondemos desde la atención,
tendemos a protegernos o a responder con mucha resistencia a las personas que recibimos esa llamada de atención. Para entender por qué el liderazgo es necesario, primero necesitamos mirar justamente el problema que muchos hospitales están viviendo actualmente. Por lo que yo he visto y hasta donde hemos llegado, lo que me puedo dar cuenta es que se enfrentan a rotación de personal, para empezar, constantemente, a un incumplimiento del horario de entrada, que eso es también un poco continuo, a una baja actualización profesional, como que no ven ustedes que las personas continúen desarrollando sus conocimientos, a una dificultad para trabajar bajo presión, a una alta sensibilidad también cuando nosotros llegamos con indicaciones exigentes, a una limitada disposición para extender justamente el turno cuando hay una urgencia o cuando hay poco personal. Hay resistencia también a horas extras, hay una comunicación deficiente entre turnos y lo que puedo notar también es la poca corresponsabilidad que hay de las personas con su equipo y con el hospital, ¿no? Con la institución. Algunos directivos van a vivir esto como una falta de vocación, puede ser. Otras personas lo van a interpretar como una falta de compromiso general. Y en algunos casos sí puede haber, y es importante que se detecte, conductas de baja responsabilidad profesional, ¿vale? Eso es importante, pues porque hay que hacer ese movimiento de personal. Sin embargo, necesitamos mirar al sistema completo, o sea, a su hospital completo. ¿Cómo es que se dirige? ¿Cómo se comunican los estándares actualmente? ¿Cómo corrigen ustedes a su personal? ¿Cómo es que ustedes dan seguimiento una vez que hicieron una corrección? ¿Y cómo es que van ustedes logrando construir corresponsabilidad? El liderazgo regulador nos va a permitir intervenir con más precisión, ¿vale? Se trata de que ustedes puedan comprender mejor para dirigir también de una mejor manera. Oye, Vero, pero a ver, ¿cómo hablar de un liderazgo regulador cuando la preocupación principal de muchos hospitales es la falta de compromiso del equipo? Pues justamente en los hospitales veterinarios esta rotación, esta baja corresponsabilidad y la dificultad para sostener el compromiso no se pueden explicar por una sola causa. Generalmente aparecen cuando interactúan tres factores específicos: la cultura organizacional, la claridad de los estándares. Con estándares me voy a referir a estos criterios de desempeño que ustedes tengan, a las formas esperadas de comunicación entre turnos o entre personal, a los límites operativos que ustedes marquen, sus niveles de calidad, acuerdos básicos de convivencia laboral, etcétera, ¿no? A eso me refiero con estándares. Y en tercer lugar, al sentido de pertenencia. Cuando el equipo no tiene claridad sobre qué es lo que se espera de ellas y de ellos, cómo se va a medir y qué consecuencias existen si yo no cumplo, o cómo se reconoce mi buen desempeño, se abre espacio a un proceso de interpretaciones individuales y muy personales. Entonces, cada persona pues va a empezar a responder desde su propio criterio de, pues yo ya terminé aquí, ¿no? Esto no me toca, mi historia, mi horario ya, pues ya se terminó. Nadie me dijo que lo tenía que hacer. ¿Sí les pasa eso en sus hospitales? Me gustaría ahí que nos fueran platicando. O así lo he hecho siempre, ¿no? Y así ha funcionado, aunque ustedes tengan un estándar un poco más elevado, ¿no? Entonces, de neurotransformación, el liderazgo regulador ayuda justamente a pasar de una cultura basada en la reacción a una cultura basada en acuerdos que estén muy claros, en procesos de seguimiento y en una corresponsabilidad que necesariamente debe ser entrenada. Eso es importante, que todas las personas pues lo vayan reconociendo, que la corresponsabilidad se debe de entrenar. O sea, cuando solo tenemos de herramienta el regaño, les decía yo hace rato, pues me va a aparecer resistencia. Tenemos una manera natural, una forma natural de respuesta a los seres humanos de cuando es punitivo, hacemos resistencia o empezamos a medir fuerzas de hasta dónde me van a dejar. Ajá. Entonces es importante que no nada más nos podamos, no nada más nos fortalezcamos de lo punitivo.
Y cuando solo hay, por ejemplo, inspiración, cuando hay alguien muy agradable que, sabes, yo inspiro a mi equipo, eso y aquello, empiezan a aparecer procesos de permisividad porque también la gente de pronto abusa de esa bondad. Entonces, el liderazgo regulador lo que nos ayuda a unir son esos dos elementos que ustedes requieren como hospitales, tanto la exigencia como la humanidad, ¿no? Entonces, acá les voy a dar, a mí me gusta hacer muchas preguntas detonadoras para que ustedes las vayan pensando y meditando. Es importante que las vayan desarrollando, ¿no? ¿Qué conducta actualmente ustedes, qué conducta del equipo les genera a ustedes mayor desgaste? Ahí sí pueden irnos compartiendo porque se haría esto un poquito más dinámico, ¿vale? Y de acá vamos a pasar a justamente los tipos de liderazgo que les presento, ¿no? Es importante que tengan en cuenta que obviamente ustedes como hospital veterinario necesitan esos estándares que estén muy, muy bien estructurados. La puntualidad, la actualización, el compromiso de su personal, la comunicación entre turnos, los protocolos que sí sean adecuados y que no sean tan largos para que puedan ser así como unos checklists que las personas puedan hacer rápidamente. Esta disposición para responder ante escenarios de alta exigencia es importantísima que la gente la desarrolle, que su personal la desarrolle. Y la diferencia está en cómo ustedes los van a ir construyendo y cómo se sostienen sus estándares, ¿ok? Entonces tenemos de un lado, pues el liderazgo permisivo. Este liderazgo permisivo de pronto evita confrontar los conflictos, no le gusta. Y tenemos después al reactivo o al punitivo, que acá corrigen desde el momento de presión, cuando ya todos estamos así alterados y quiero en ese momento como llegar e imponer algo, por ejemplo. Y tenemos el liderazgo regulador, que justamente nos va a ayudar a corregir con más claridad, a sostener esos límites claramente, a comunicar mis expectativas, a darle ese seguimiento adecuado y poder formar ese proceso de corresponsabilidad. No se oye tu micrófono. Perdón, apagué el micrófono por el ruido. Perdón, ya tenemos una pregunta, bueno, un comentario acerca de la falta de compromiso. ¿Nos pudiera decir algo más acerca de la falta de compromiso? Pues lo vamos a ver más adelante a profundidad. ¿Quieren esperarse o ya les voy adelantando para no repetir? No, 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 entonces lo vamos ¿Sí? viendo. Porque Gracias. sí lo vamos a ver específicamente. Perfecto. Winnie y Vero, nada más es que no era pregunta, están respondiendo a lo que tú preguntaste, Vero, Ah, sobre, ok. ajá, De las entonces la falta de problemáticas que tienen. compromiso, de alguien más del auditorio nos dice, la gente que se queja de todo y es negativa, alguien Ujú, más nos dice la apatía y desinterés hacia los pacientes y en general, ok. resistencia al cambio, esas son las respuestas que vamos teniendo aquí. Ya vi. Es muy desgastante que todo lo que hace uno para ellos. Sí, ya, ok. Muchas gracias. Resistencia al cambio. Sí, vamos a ir viendo. La resistencia al cambio se maneja, es muy simple de manejar. Es solamente la manera en cómo nosotros lo expresamos al momento de proponerlo. Y ya ahorita les explico por qué, porque vamos a ver específicamente cómo funciona nuestro cuerpo y por qué a veces nos resistimos, ¿no? Perfecto. Bueno, Vero, ahora, ¿cómo puede un directivo ser firme sin volverse impositivo o arbitrario? Sí, eso es súper, súper importante porque justamente las personas de pronto lo pueden traducir como una arbitrariedad, ¿no? Están ustedes muy expuestos a las interpretaciones individuales. Pero para ser firme, se logra si ustedes pueden separar tres cosas: la persona, la conducta. Con la conducta me voy a referir a la situación que sucedió sin juicios, ¿ok? Sin que yo diga,
ay, siempre su estupidez esto, ¿no? Sin un juicio, solamente qué es lo que sucede y cuál estándar es el que está impactando esa conducta, ¿vale? El liderazgo regulador se va a diferenciar de la permisividad primero, pues porque sostiene estándares. Y se diferencia también del autoritarismo porque justamente cuida la forma en cómo se comunican esos estándares y cómo los vamos a hacer cumplir. Desde una perspectiva neuroemocional, cuando una corrección se vive como un ataque personal, el cerebro tiende a activar mecanismos de protección. Entonces se defiende, o sea, nos empezamos a defender, a justificar, me cierro a la conversación o al diálogo, ¿no? Si les ha pasado con su personal, o empiezo a contraatacar. O sea, empiezo a discutir contigo que me estás dando la orden, o sea, no, pero es que yo así lo hice porque entonces tú la vez pasada o usted la vez pasada, y entonces empiezan a contraatacar. En cambio, cuando la corrección se centra en la conducta observable, sin juicios, en el impacto que está generando esa conducta, en el ajuste que yo necesito que tú hagas, la conversación tiene mucha más posibilidad de generar un proceso de aprendizaje constructivo en tu personal. Entonces, la firmeza reguladora, digamos, que se basa en esta secuencia, en que haya un estándar claro, la conducta observable, el impacto, el acuerdo y el seguimiento. Siempre tiene que haber seguimiento. Eh, sí, entonces, por ejemplo, si una persona que siempre llega tarde, o sea, un auxiliar, llega varias veces tarde a la semana, hay dos formas de abordarlo, ¿no? Una, que de pronto lleguemos y, oye, tú siempre llegas tarde, no, me doy cuenta que no tienes compromiso, como que te vale gorro, entonces ya te voy a descontar, ¿no? Esa es una forma punitiva de abordarlo, o sea, a través del castigo o cosas así. Y vamos a hacer una corrección reguladora rápido. Entonces, si yo llego y le digo a la persona, tu horario de entrada es a las 8 de la mañana. Esta semana ya van 3 veces que llegas tarde. Eso afectó justamente la preparación de hospitalización, la distribución de las tareas de la mañana. Entonces necesito que acordemos cómo es que vas a cumplir tu horario a partir de mañana y que revisemos tu puntualidad al cierre de semana. Entonces sí se dan cuenta la diferencia. O sea, la segunda mantiene justamente tu autoridad, pero les da estructura y el cerebro de las personas puede comprender más esa forma de comunicarse que si solamente, ay, como siempre, y bla, 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 ¿no? Entonces, ahora bien, para que esta firmeza a ustedes les funcione, necesitamos entender, pues, qué pasa en el cerebro de las personas, qué pasa en nuestro cerebro, cómo funciona naturalmente, ¿vale? Y qué pasa en el cuerpo. Entonces, desde la neurociencia, actualmente ya sabemos que la presión modifica la atención, modifica la memoria, modifica la forma en que interpreto y modifica mi conducta. Cuando una persona percibe amenaza, su sistema nervioso va a priorizar la protección. Esto significa que esa persona va a escuchar menos, va a interpretar más rápido conforme a sus propias memorias e interpretaciones y va a reaccionar con mayor intensidad, sobre todo en ambientes de alta exigencia como el de ustedes. Entonces el cerebro siempre va a buscar señales de seguridad o amenaza en varias cosas que ustedes transmiten, en su tono de voz, en la postura de cómo dicen las cosas, en la velocidad en la que hablamos y en la forma de comunicarnos. Ajá. Por eso, una indicación exigente puede producir dos efectos diferentes. Si se comunica desde la presión, el enojo, la ira, pues va a activar el sistema de defensa de todo su personal. Y si se comunica con estructura, puede activar justamente esa orientación, ¿no? Entonces, si durante una urgencia, por ejemplo, la directora del área médica, pues ya llega al quirófano y dice en tono elevado, "Ah, siempre es lo mismo, oigan, otra vez está todo desorganizado, ¿por qué nadie tiene todo esto listo? Bla, 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 ¿no?" Entonces el equipo seguramente se va a empezar a mover más rápido y todo, pero también se empiezan a confundir, se van a equivocar y si me equivoco ya me va a dar muchísimo miedo preguntarle a mi directora médica, entonces es probable que esa equivocación va a trascender de forma negativa y van a evitar preguntar. En cambio, si la directora llega y
expresa, tenemos una urgencia, necesito a una persona ahorita en el oxígeno, otra en acceso venoso, una registrando tiempos, por favor. Al terminar vamos a revisar qué faltó en la preparación, porque esto no se puede volver a repetir. Entonces ahí hay la misma exigencia, pero también ya estoy dirigiendo al equipo y me van a responder de una mejor manera. Así es. Ahora, bueno, si esto es así, ¿cómo se relaciona la neurociencia emocional con los problemas cotidianos de liderazgo en un hospital veterinario? Bueno, vamos a ver rápido, o sea, en términos de regulación emocional, y se los voy a tocar muy, muy rápido porque es importante que de pronto sí vayan procesándolo ahorita ustedes. La región prefrontal del cerebro, que es esta de aquí, toda esta parte que tenemos aquí enfrente, es la que participa justamente en la modulación de las respuestas emocionales. Especialmente cuando nosotros necesitamos tomar decisiones, cuando estamos reinterpretando una situación o cuando necesitamos responder con más reflexión ante una situación que genera presión. Esa región se bloquea cuando nuestro cerebro se activa. O sea, el cerebro se activa cuando hay emociones disruptivas. Ajá, entonces, si llegan y me gritan, me voy a activar naturalmente. Entonces se activa desde la amígdala cerebral, que no es este puntito de aquí en medio. Entonces, esa amígdala cerebral manda unas señales o sea, manda señales para que se empiecen a generar adrenalina, cortisol y noradrenalina, que son los neurotransmisores que me van a preparar mi sistema de defensa, ¿vale? Entonces, esa amígdala cerebral genera una cosa que le llamaron secuestro amigdalar. Daniel Goleman fue el que hizo muy famoso este concepto, pero fue desarrollado por Joseph Ledoux. Ujú. Entonces, este secuestro amigdalar me bloquea la corteza prefrontal. Esto es muy relevante para el liderazgo. ¿Por qué? Pues porque una indicación puede ser técnicamente correcta, pero si se comunica desde el enojo, desde el sarcasmo, la descalificación, la humillación, va a activar ese sistema de defensa en la otra persona, naturalmente. Y nosotros también cuando vamos abordando así desde el enojo, también vamos activados. Entonces tampoco podemos, digamos, recibir la respuesta. En cambio, una indicación que es exigente, pero que se comunica con claridad, con estructura, que es lo que más hay que practicar y entrenar, y con mucha seguridad, va a favorecer justamente la responsabilidad y la acción de tu personal. Entonces, comprender la emoción va a significar leer mejor qué es lo que está sucediendo para intervenir positivamente ante tu hospital. Entonces, en el hospital veterinario, pues ya hay cansancio, ya hay presión, ya hay urgencia, ¿no? Entonces, la forma de dirigir puede elevarte la atención de ese sistema que naturalmente pues, requiere esa acción constante, o puede ordenarte la respuesta para que tu equipo responda de manera adecuada. Y acá me gustaría preguntarles, ay, Dios mío, ¿qué señales ven en su equipo cuando alguien se siente presionado? ¿Sí lo han notado? ¿Sí se han puesto a observar a su personal? O sea, cuando se sienten muy presionados, empiezan a fallar o no, o esto. ¿Qué tan favorable es que se den unos 15 minutos para que tengan un área de juegos o la tele después? Ah, no, sí, Elizabeth, esa es, yo lo que les recomiendo cuando son lugares de alta exigencia como los de ustedes, es que más bien hagan bloques, o sea, sí tienen que hacer micropausas, pero yo máximo se las doy de 2 minutos. O sea, son micropausas que se tienen que hacer cada aproximadamente 2 horas y tiene que ser de 2 a 5 minutos máximo y tienen que hacer técnicas de regulación sensorial y cosas así. No, no juegos, porque los juegos también nos activan el cerebro, ¿no? ¿Sabes? Tienen que ser cosas sensoriales que ayuden al cerebro naturalmente a volverse a estabilizar y a recargar para volver a continuar, pero no muy largos, porque si no, justamente se pierde esa exigencia y esa seguimiento que ustedes tienen que tener en el hospital. El Ignoran ritmo de trabajo, indicaciones. ¿no? Sí, El exacto, ritmo el que ritmo de llevamos de trabajo. trabajo, Sí, sí. gracias. Esa era la palabra. Ahora, cuando ignoran las indicaciones,
Cuando ignoran las indicaciones, hay que checar cómo es que las estás dando, Leticia. Habría que ver específicamente cómo das esas indicaciones. Acuérdense que tiene que haber qué es lo que quieres, o sea, cuál es el estándar, cómo lo tienen que cubrir, cómo va a ser el seguimiento, porque hay que entrenar a las personas para que cumplan los objetivos que ustedes específicamente tengan. Mira, aquí tenemos otro comentario de Renata Hermosillo. Enojo y irritabilidad. Cuando ya están alterados, sí. Así es. También Ujú. Karina Solís nos comenta, tenemos dos tipos, son exóticos, no, Estoicos. estoicos, perdón. No Ajá. hablan y los otros empiezan a decir que están estresados y dejan de hacer cosas importantes. Sí, eso también lo vamos a ver más adelantito, justo estas generaciones que de pronto parecieran un poquito más frágiles, las vamos a ver más adelante también para ayudarles a avanzar en esto. Y justamente voy a empezar a abordar esta situación, ¿vale? Ahorita ustedes, lo que yo percibo o lo que he percibido a lo largo del trabajo que he hecho con hospitales veterinarios, es que ustedes como directivos o como dueños de hospitales perciben que estas nuevas generaciones tienen una mayor sensibilidad ante la exigencia. Hay una menor tolerancia a la presión, hay más dificultad para sostener los horarios, los turnos, emergencias, ¿no? También nos enfrentamos con más frecuencias al uso de diagnósticos de trastornos de personalidad, o sea, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno límite de personalidad, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, todos estos tipos de trastornos o a etiquetas que de pronto se usan, o sea, las personas las usan para justificar o explicar el incumplimiento laboral. ¿Sí les ha pasado? Digo, acá ya me estaba diciendo Karina que dejan de hacer cosas importantes, ¿no? Acá también, Samuel, he tenido personas con ansiedad, las cuales lloran al equivocarse, se lastiman al recibir un correctivo, ¿cómo se lidia con eso? Ajá, justamente, ¿no? Entonces, aquí conviene que ustedes como directivos y como dueños tengan una postura muy clara y muy profesional siempre frente a estas situaciones. Hay que aprender a escuchar con respeto. ¿A qué me refiero con eso? A que tiene que ver también nuestra postura corporal, nuestro lenguaje no verbal. Si han visto todo este tema del lenguaje no verbal, o sea, si a mí me están diciendo, oiga, es que fíjese que yo tengo un trastorno, o sea, yo no puedo estar así como, "Ah", y voltear los ojos así como, ay, otra vez, o ay, no sé qué, porque eso ya les genera como un rechazo. Entonces hay que entrenarnos muy bien para ser un poco más receptivos. Entonces, escuchar con respeto, reconocer necesidades reales. Ajá. Y siempre ustedes sostener sus estándares de desempeño, eso es sí o sí, no hay nada que justifique que algo no se esté llevando adecuadamente. Una condición personal sí puede requerir ciertos ajustes que sean razonables, puede requerir de pronto diálogo o acompañamiento, pero al mismo tiempo ustedes como sistema, como hospital, necesitan que haya cumplimiento, que haya procesos de comunicación oportuna, que haya continuidad en el servicio. Y que haya responsabilidad también con el equipo. Entonces, el liderazgo regulador, nunca vamos a ridiculizar la sensibilidad, pero tampoco vamos a bajar el estándar de exigencia. O sea, vamos a escuchar, vamos a ordenar y acordar con esas personas cómo es que se va a llevar a cabo. Pero a ver, Vero, perdóname, hay un comentario personal. Por ejemplo, pero ¿cómo mostramos con el equipo que debemos de ser empáticos con la gente que realmente tiene pues un proceso en el cual le cuesta trabajo o tiene alguna crisis durante el tema o sea, está en sus horas de trabajo y de repente ha tenido una crisis? ¿Cómo hacemos para que el equipo, los que no lo tienen, comprendan que tenemos que apoyar entre todos a esta persona que la tiene? Es importante primero que cuando las personas les dicen sobre algún trastorno, primero que sí estén bien diagnosticados, porque últimamente también me he topado con que, bueno, me he encontrado, perdón, con que, ay, es que hice un test en internet y pues tengo déficit de atención y hiperactividad o tengo espectro autista, entonces no, siempre las personas que sí estén bien diagnosticadas es importante porque eso pues, obviamente les va a dar credibilidad sobre lo que les están comentando, ¿no?
Eh, la empatía se entrena también, la empatía hay que enseñarla, digamos que dar la indicación de, ay, hay que ser empáticos, pues cada quien es empático de formas diferentes y hay quien nunca ha desarrollado esa habilidad. Yo la planteo como una habilidad en los temas de mediación o cuando entrenas personas para hacer negociaciones o mediaciones, la empatía se practica y se entrena, porque es algo muy difícil y muy complejo de comprender. Entonces, habría que hacer de pronto este tipo pues, de actividades, ayudarles a entrenar la empatía y a las personas que tienen las crisis de ansiedad y eso, enseñarles técnicas de regulación muy específicas para que puedan retornar a su funcionalidad de la forma más rápida posible, porque pues trabajan en un hospital veterinario, ¿no? Así es. Ujú. Bueno, ya lo comentaste, pero quisiera que a ver un poquito más claro. ¿Cómo puede la dirección responder cuando una persona del equipo explica su incumplimiento desde una crisis emocional o un diagnóstico? Bueno, acá nos vamos a enfrentar también, les decía yo hace ratito, a la generación Z o a la generación de cristal, que es de la del 95 al 2000 más o menos. Eh, Estas generaciones suelen tener un mayor lenguaje emocional que de pronto nosotros no comprendemos, ¿no? Nosotros venimos de otra estructura o de otras formas de educación. Y también muestran una mayor disposición a nombrar estados internos como ansiedad, crisis, saturación, dificultad de concentración, sin ningún tabú. Esto sí puede ser una oportunidad si se convierte, y que es a lo que se les tiene que invitar a estas personas, si se convierte en un proceso de autoconocimiento y responsabilidad. O sea, yo no es para justificarme, sino para responsabilizarme y cómo voy a ser funcional en mi trabajo, aún con mi trastorno. Ajá. Pero también se puede convertir en este problema operativo si se usa pues para ellos justificar y evitar acuerdos, no cumplir horarios, no hacer tareas esenciales, y eso es bien importante que se pueda abordar adecuadamente. Entonces, el liderazgo regulador permite que tengamos una conversación madura con las personas con la finalidad de reconocer esa experiencia emocional que la persona tiene, pero al mismo tiempo poder sostener el estándar de exigencia profesional. Y la fórmula va a ir, entiendo lo que estás viviendo, necesitamos asegurar el funcionamiento del hospital y de tu rol dentro del hospital y vamos a acordar cómo lo vas a cumplir y cómo lo vamos a sostener. Entonces, por ejemplo, si les llega una veterinaria, una médica veterinaria, una cirujana, hoy no puedo entrar a cirugía porque es que estoy en crisis, doctor, o sea, perdone, ¿qué le dirían? ¿No? O sea, entonces, desde la respuesta reguladora, yo les propongo que digan, bueno, gracias por decírmelo. Necesito saber si estás en condiciones ahorita de realizar las funciones clínicas de forma segura. Si hoy no puedes entrar a cirugía, vamos a reorganizar la tarea inmediatamente. Y después necesitamos tener una conversación para definir qué apoyos necesitas y cómo vamos a asegurarnos, cómo vamos a asegurar la continuidad de tu rol dentro del hospital. Eso es importante porque eso permite que tú escuches a la persona sin desordenar tu sistema y dándole estructura de, pues tiene que accionar y la vamos a invitar a accionar. Ajá. Entonces, para sostener esos estándares sin generar resistencia, pues innecesaria, ustedes como directivos necesitan una habilidad muy concreta, que es dar indicaciones con tacto, con estructura y con mucha seguridad. Ajá, eso es lo que ustedes tienen que entrenar, ¿vale? Entonces, Pero aquí tenemos varios comentarios, Vero. Mira, ajá. se le puede o debe pedir a los colaboradores de nuevo ingreso que avisen si tienen algún diagnóstico de este tipo, sobre todo si están diagnosticados. Bueno, acá también ya, bueno, estudié derechos humanos, ¿no? Entonces, no pueden de entrada preguntar eso porque pueden caer en un proceso de discriminación, ¿no? Se supone que ya no se puede hacer eso. Se les puede hacer una invitación de una forma cordial, pero todos estos trastornos, la verdad es que ustedes van a observar, porque los que son verdaderamente trastornos, tienen actitudes que tú puedes notar inmediatamente. O sea, sí los puedes percibir que no,
no están en el promedio, por así decirlo. Entonces pueden ir detectando cosas, o sea, si no se concentran, si no saben ordenar ideas, justamente que si la forma de hablar de que si estoy en crisis, todo eso empiezan a detectar. Y pues bueno, se podría preguntar de una manera muy amigable, pero de entrada así de que tú en la entrevista o algo así preguntes, ¿tienes algún trastorno? O sea, no se puede porque podemos caer en procesos de discriminación y les pueden denunciar por eso. Fíjate, aquí está interesante, ¿eh? Asistente anónimo, que yo los invito a que pongan su nombre porque creo que es realmente importante que podamos interactuar y que podamos Claro, tener una mejor comunicación. En mi caso, ya van con tratamiento, van diagnosticadas, pero detienen todo el proceso. En una ocasión cerraron el hospital por una hora, pues se fueron a pasear y tranquilizar a a la persona afectada, ya que no podía estar tranquila. Obvio, me enojé, pues, pues no se me avisó, solo encontré cerrado. El detonante fue un eh, recuerdo. fue un O sea, el recuerdo. detonante de la persona que se puso mal, ¿no? Entiendo. Es importante, me parece que desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ustedes tienen que impartir de pronto talleres para prevención del burnout y todas estas cosas, ¿no? Para el bienestar como laboral. Entonces, de pronto ahí ayúdenles a conseguir personas que les puedan dar talleres sobre regulación emocional porque les ayuda mucho, pero comprendiéndolo, les digo, no desde esta parte como medio hippie, sino desde esta parte fisiológica, neurofisiológica, que comprenda el funcionamiento de su cerebro y cómo es que se regula y por qué sí se tiene que regular, o sea, por qué sí se logra regular. Eh, y la otra cosa que te sugeriría yo es si tú tienes protocolos que deben cumplir al pie de la letra, pues que sí se hable con tu personal de, pues en qué momento se rompió ese protocolo, ¿no? O por qué, o sea, por qué no avisaron, etcétera. Todo eso tienen que tener ellos claro porque de pronto, eh, pues les digo, la lógica o el sentido común de ellos es, ay, no, pues hay que apoyar a mi compañera y pues hablando hace rato de la empatía entre compañeros, ¿no? Y pues vamos a cerrar y la calmamos. Pero pues eso no, ese no es, digamos, la lógica de alguien directivo. Entonces es importante que siempre esté bien claras las instrucciones que ustedes van a dar a su equipo y el estándar y la calidad y todo esto que ellos lo comprendan muy bien cómo se tiene que llevar a cabo. Pero ahora, por ejemplo, esto es una muy buena pregunta. ¿Cómo filtrar estas preguntas, en el área de recursos humanos antes de contratar este tipo de perfiles? Mm, 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 ¿Hay alguna mm. manera? Pues en los psicométricos te salen y los psicométricos sí se pueden hacer. Yo sí les sugeriría que siempre apliquen psicométricos, porque pues sí, ustedes tienen un alto estándar de exigencia que se debe de cumplir. O sea, están tratando también, vámonos al otro lado, con tutores que también les vienen activados, tristes, enojados, lo que sea por sus perros. Y si tienes, o sea, si o sea, ambos lados no funcionan, pues se les generan conflictos constantemente. Entonces apliquen sus psicométricos, ahí ustedes se pueden dar cuenta y eso sí se pueden usar para de alguna manera evaluar cómo viene la persona y que tú digas, no, pues no va o sí va, ¿no? Es importante. Exacto, les pueden matar a un paciente, exacto, sí. O sea, sí, sí es súper importante eso. Y no pueden cerrar tampoco, porque, bueno, no sé si es hospital, pues, o sea, ¿dónde están los hospitalizados y eso quién los está viendo, etcétera? Entonces es importante que el personal comprenda todo lo que ustedes necesitan de ellos claramente y que ustedes contraten también a las personas adecuadas y hagan esos psicométricos. Pueden usar medicamentos controlados para su estrés. Pues sí, a veces, pero sí, pues, que sí estén controlados. Mm, Es que esta de usuario de Zoom está interesante. Si detectamos que alguien que tenga un trastorno que afecte su función o se perciba un riesgo para sí mismo o los demás colaboradores, ¿cómo abordar que no están encajando sin que lo tomen mal? Ajá, o decidir que se les dé de baja sin incurrir
precisamente en la discriminación o que tomen como un despido injustificado, que creo que eso pues sí tenemos por ahí por ver. Ajá. Mira, para eso es importante que ustedes tengan muy claramente cuáles son los estándares que requieren. Yo les voy a dar esto de forma, digamos, informativa y siempre ustedes chequenlo con su abogado o el equipo legal, etcétera. Yo digo, lo sé por lo que estudié, pero no me dedico específicamente a eso. Pero es importante que una vez que ustedes tienen los roles que requieren en el hospital muy bien desarrollados y delimitados, o sea, cuál va a ser la función de esa persona, qué es lo que tiene que hacer, a qué hora, cómo, cuándo, todo, y checklist, etcétera. Cuando las personas incumplen eso, por lo que sea, hay diferentes formas de abordarlo. Entonces, primero tiene que haber una amonestación verbal, o sea, se les recomienda de todos modos que la documenten. Tienen que poner fecha, la conducta que se observó, me puso en riesgo al paciente o me mató al paciente, lo que sea, ajá, lo que haya pasado. Quién estuvo presente y qué compromiso fue el que ustedes solicitaron de esa persona, o sea, de qué manera están colaborando con ella para que salga adelante en su labor con ustedes en el hospital, ¿no? Entonces ya, acordamos, dimos estructura, hicimos un acuerdo, hicimos el proceso de seguimiento, volvió a incumplir. Entonces hago una amonestación escrita. Aquí sí les conviene que la persona trabajadora reciba una copia de esa amonestación y que les firme a ustedes de recibí mi amonestación. Que haya testigos, no, perdón, todavía no, y que se anexe, que ustedes puedan anexar esa hojita al expediente laboral. Y también tiene que venir la acción, lo que incurrió, la consecuencia, y otra vez nos sentamos, hablamos, acordamos, y este fue el acuerdo. Y estos son los indicadores que voy a ver para ver si ella sostiene o él el acuerdo. Si vuelve a incumplir, entonces ya se procede a un acta administrativa, que es tu última advertencia. Entonces, dependiendo de tu reglamento interior, etcétera, se levanta el acta con hechos, con testigos, con la evidencia, con la manifestación, obviamente, de la persona trabajadora. Y ya después de eso, si la conducta continúa o si la falta es muy grave, entonces ya puede venir el aviso de rescisión de la relación laboral, conforme al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, este aviso debe entregarse también por escrito, señalando claramente cuál fue la conducta que motivó esa rescisión de contrato, la fecha o las fechas, si fueron muchas, en que incurrió, ¿vale? Entonces, sí hay formas de que ustedes puedan, de alguna manera, pues sí mover al personal que no les funcione, es importante. Sí, bueno, aquí tenemos otros dos comentarios. Bueno, hay varios comentarios. Está Samuel, dice que él sí le hicieron una entrevista y le preguntaron si había algún tratamiento o alguien padecía de algún problema en su familia, que él lo ve normal. Ok. La otra es Rocío, que si recomiendas alguna página o algún examen psicométrico para aplicar en el momento de la entrevista. Pues yo no soy psicóloga, pero puedo tomar la tarea de investigarles porque sí tengo como un equipo de psicólogas. Este, y cuando me lo den, se lo comparto a Ambet y Ambet se los pueda compartir a ustedes, ¿vale? Para que pues salga con la interpretación, ¿no? Y ustedes puedan darse una idea. Entonces me lo dejo de tarea. Esta otra, en caso de que se automedican con ansiolíticos, ¿cómo se maneja o aborda el caso de que ellos eh, tengan contacto con medicamentos controlados en el hospital y que no caigan en discriminación? Bueno, el medicamento controlado en el hospital. Supongo que sí lo tienen muy controlado, o sea, que yo pido un medicamento, que anotan el número de lote, para qué paciente lo voy a usar, qué dosis, y les firmo de recibido, ¿no? Y está completamente justificado, entonces no tendría por qué haber un proceso de discriminación, porque pues no es que lo va a usar él o ella pues al rato, ¿no? O sea, tiene que estar muy bien justificado y fundamentado. Eso es importante, que tengan ustedes su protocolo muy bien estructurado y muy bien, ay, perdón,
y muy bien, o sea, que sí sea fidedigno, que sí tenga la certeza de que se va a usar para tal paciente a tal hora, ¿no? Para que justamente no se preste a malas interpretaciones ni a procesos de discriminación. Ok. Bueno, tenemos ¿Qué tal otra en más, eso? pero creo que, ¿por qué no pasamos al otro punto? Porque, y ya, Vero, creo que también aquí pudiéramos pasar tus datos al final y que la gente te pudiera preguntar directamente, ¿estás de acuerdo? Sí, con mucho Porque si gusto. no Sí, nos claro vamos que ahí sí. digo, con toda la intención de que esto fluya más rápido y que sea para todos y que podamos terminar todo este tema, pero no nos queremos quedar con que se queden con dudas y con mucho gusto estamos para resolvérselas. Sí, 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 sí. Acá el asistente anónimo me puso otra larga, pero esa también se la puedo Sí, contestar después, así sin es, problema. claro que sí. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ustedes pueden usar justamente esta estructura, pues muy simple que les propongo para empezar, o sea, algo que puedan hacer mañana, ¿no? Primero, nombrar el estándar, cuando estoy llamando yo la atención a alguien, ¿ok? Para recapitular. Nombrar el estándar que están pues quebrando, incumpliendo, etcétera. Segundo, describir esa conducta observable, qué fue lo que yo observé de la persona. Tercero, explicar el impacto que su actitud o su acción tuvo. Cuarto, pedir ese ajuste concreto a la persona. Y quinto, acordar un seguimiento. Es bien importante el seguimiento. Ahí se tienen que apoyar mucho de indicadores. Entonces les puse un ejemplo acá en verde de cómo se podría abordar, ¿no? El pase de turno debe quedar completo antes de salir. Ayer faltó registrar la evolución de 2 pacientes. Esto dejó al siguiente médico con información incompleta. Entonces, a partir de hoy necesito que el registro quede cerrado antes del cambio de turno y mañana vamos a revisar juntos cómo quedó este proceso, ¿vale? O sea, tienen que dirigir bien y qué es lo que esperan, qué es lo que quieren, cómo lo van a medir y cuándo. Esa forma es firme, es clara y es muy profesional y, y va a hablar de lo que la persona tiene que cambiar y le estás trazando la ruta, o sea, cómo lo tienes que hacer. No nada más decir, oye, échale ganas al cambio de turno, porque entonces es muy disperso y muy ambiguo, ¿no? Entonces, los que tenemos, yo sí tengo déficit de atención y hiperactividad, los que tenemos ese trastorno, por ejemplo, o sea, pues no, yo pienso 27 cosas a la vez. Ah, bueno, tal vez tengo que hacer ahora esto o mejor aquello, mejor. Entonces, es mejor siempre dar esa ruta muy clara, ¿vale? Entonces, cuando una indicación no se cumple, llega el momento justamente de exigir y ahí aparece esta diferencia muy importante entre corregir para que ustedes como directivos descarguen esa tensión que de pronto traen o corregir para que yo pueda formar esa conducta que yo deseo en mi personal, ¿vale? Y les tengo esta diapositiva. Eh, la forma reactiva, digamos, de corregir, la forma punitiva, pues va a buscar culpables siempre. Así, tú, porque tú esto. Va a generalizar. Siempre haces todo mal, ¿no? Esos son sesgos bien importantes y bien interesantes que tenemos. Siempre haces esto. A veces humillamos, descargamos nuestro enojo y entonces pues se cierra la conversación, ¿ok? No se va a llegar a un acuerdo en ese momento. Y una corrección, digamos, formativa, o sea, y reguladora, que va a ayudar a que formes tú a las personas que tú necesitas para tu hospital. Es importante saber eso. La verdad es que las personas somos muy complejas y muy diversas, todas. Entonces, es importante que ustedes puedan proporcionar esa estructura para que la gente, qué es lo que tengo que hacer aquí, cómo tengo que ser. Entonces, la corrección formativo-reguladora va a identificar la conducta, va a especificar qué es lo que necesita, va a dar dirección, construir un acuerdo y dar un seguimiento, ¿vale? Entonces, la consecuencia que yo aplique no va a ser desde el castigo, sino me va a marcar que les, o sea, porque sí pueden tener castigos, ¿eh? Yo no los quito, pero tiene que haber que las personas entiendan la lógica de ese castigo. Y el sentido recuerda por qué importa ese estándar, o sea, es el sentido que tú les das la dirección, ¿vale?
Bueno, si es así, ahora, ¿cómo se combina la consecuencia con lo inspirador sin perder la autoridad? Bueno, la consecuencia es importante para que ustedes puedan sostener los estándares. Entonces, con la consecuencia, vamos a verlo como el castigo, pero no va a ser castigo porque va a tener un fundamento muy bien estructurado. Sin consecuencias, el acuerdo, cualquier acuerdo al que tú llegues va a perder fuerza, obviamente. O sea, si tú lo dejas en, bueno, que la próxima vez te salga bien, por favor, no va a haber, no hay estructura. Ajá, entonces pierde fuerza. Entonces, una consecuencia aislada, eh, o sea, algo que se me ocurre a mí en el momento, porque ya estoy molesta, esto que aquello, no me va a generar cultura, no me va a ayudar. Entonces, para modificar las conductas que a mí me molestan o que no me gustan, se necesita que la consecuencia siempre esté acompañada de sentido, ay, que siempre esté acompañada de sentido, de claridad y del proceso de seguimiento. Entonces, desde la neuroplasticidad, las conductas nuevas se van a consolidar siempre por repetición y retroalimentación. Es necesario e importante que ustedes hagan eso, o sea, hagan ese acompañamiento, ustedes o su director médico o sus recursos humanos, o sea, pero que se haga en el hospital. Yo recomendaría que ustedes, porque ustedes saben lo que necesitan en su hospital. Entonces, desde la neuroplasticidad cerebral, eh, la neuroplasticidad cerebral nos ayuda a generar nuevas formas de cómo, o sea, de aprendizaje, de cómo actuar, de cómo responder, etcétera. Pero esta solo se logra, o sea, solo logras que estas conductas nuevas que tú deseas se consoliden por repetición y retroalimentación. Entonces, si tú corriges una vez, eso no va a transformar el hábito de la persona. El liderazgo regulador va a convertir este proceso de corrección en un proceso que señala, que acuerda, que revisa, que refuerza, ¿no? Entonces, tiene que haber un sentido entre la consecuencia y lo que yo estoy esperando de ti. Entonces, por ejemplo, la actualización clínica continua es parte del estándar del hospital. Es algo que se va a pedir en este hospital. Cuando no se cumple, afecta al paciente, al equipo y a la confianza interna. Entonces, necesitamos corregirlo. Este mes vamos a establecer una ruta mínima de actualización para cada quien y quien no la cumpla vamos a tener pues una conversación muy formal sobre su desempeño. Entonces ya te pasas a la amonestación o lo que sea. Pero es importante que ustedes puedan dar esas instrucciones de forma muy, muy, muy clara, ¿vale? Entonces acá me gustaría de pronto preguntarles, la corrección en su hospital, cuando ustedes corrigen a alguien, ¿suele dejar miedo a las personas? ¿Suele dejar claridad o suele dejar aprendizaje? Ajá. Uno de los lugares donde más se observa si el equipo está aprendiendo o no la corresponsabilidad, que es lo que vamos a ir retomando ahorita, es la comunicación también entre turnos. ¿Sí les ha pasado eso? O sea, que en los turnos que si tenían que dejar en ayuno al perro porque le iban a hacer un procedimiento al día siguiente, y le dieron de comer, ¿no? Cosas así. Entonces, ahí, por ejemplo, en la comunicación entre turnos, se va a ver si cada persona trabaja de forma aislada e individual o si entiende que forma parte de un sistema, de un engranaje que tiene que estar rotando perfectamente para que todo funcione bien. Entonces vamos a ver justamente que uno de los puntos más sensibles de los hospitales es ese proceso de comunicación. Entonces, un pase de turno incompleto va a tener afectaciones en las decisiones clínicas, en los tiempos, en la confianza interna, en la experiencia del equipo, en la congruencia del servicio. Y al final, en la atención a los tutores, ¿no? Al final, que en realidad, pues es nuestro inicio también. Entonces, el liderazgo regulador necesita convertir la entrega de turno en un estándar cultural. Si tienen su entrega de turno así estandarizada perfectamente, o sea, que esté claro
qué es lo que se espera, cómo van a revisar, cómo se va a corregir, cómo reconozco que lo hiciste bien. O sea, la entrega de turno nos va a revelar si la persona está entendiendo que su trabajo no termina cuando acaba su horario, sino cuando deja esas condiciones claras para que el siguiente pueda dar continuidad al servicio que ustedes brindan. Perdón, Vero, se me apagó el micrófono. ¿Por qué la comunicación entre turnos es un indicador tan importante en el liderazgo interno? ¿No podrías hacernos un resumen de esto? Porque nos va a mostrar justamente si tu equipo entiende que trabaja dentro de un sistema. Entonces, la corresponsabilidad se va a ver en detalles como el registro, el informar, el anticipar riesgos, el dejar los pendientes claros, o sea, lo que haga falta por X, Y o porque ya acabó mi turno, lo que sea, que esté bien claro ahí para que la siguiente persona pueda dar continuidad y cuidar también a la compañera o al compañero que va a recibir a esos pacientes. Cuando los turnos se comunican bien, tu hospital va a funcionar como un equipo y no como personas aisladas. Además, ustedes como directivos también pueden medir ahí muchas cosas, o sea, pueden medir la claridad, el compromiso del equipo, el orden, el criterio clínico también, la responsabilidad profesional que tiene cada persona, ¿no? Por ejemplo, a ustedes entre turnos, ¿qué información se pierde con más frecuencia? O sea, sí lo tienen más o menos ahí, observado, o sea, sí lo tienen en cuenta. Entonces, la corresponsabilidad también se va a expresar desde otro punto crítico, que es esta disposición del equipo a seguir aprendiendo y actualizándose, que es otra de las problemáticas que creo que ustedes tienen, ¿no? Por eso vamos a hablar también de la vocación sostenible. Entonces, acá para todo lo de entrega de turnos, también pueden apoyarse de indicadores que también se los puedo compartir a través de Ambed para no extender mucho Sí, así la estaría charla. perfecto. Ahora, también algo que creo que es muy importante, ¿cómo puede un hospital fomentar actualización continua sin que se viva como una carga más? Cuando les entregamos a veces o les damos esa facilidad de que tengan educación, a veces se siente, que no se sienta que le estamos cargando más el trabajo. Ajá, o sea, la vocación, digamos que a veces, o yo he escuchado que ustedes cuando, ay, no se actualizan, como que no tiene vocaciones, ok. Vamos a entender que la vocación no puede depender solamente de este entusiasmo inicial de las personas. Ustedes en sus hospitales tienen que ir cultivando todos estos procesos con hábitos, con mentorías, con estándares, con aprendizaje, con sentido de pertenencia. Todas esas cosas ayudan mucho. Entonces, se puede instalar una cultura donde actualizarse, o sea, sea parte de mi estándar profesional, o sea parte de tu contrato, te tienes que actualizar, ¿no? Para empezar, no una actividad opcional, o sea, de, ay, si tienen ganas, hagan esto porque nadie lo va a hacer. La actualización continua también les va a ayudar a ustedes a fortalecer la seguridad clínica de sus veterinarios, su autoestima profesional y esa capacidad para responder bajo presión. Entonces, para hacerlo, integrando la actualización a la cultura del hospital y la tienen que conectar siempre con casos reales. O sea, por ejemplo, que hagan una sesión clínica breve a la semana, que haya una revisión de un caso complejo, que haya rotación de aprendizajes. eh, pues que haya una mentoría interna, o sea, unas micromentorías internas, ¿no? La clave es que no se viva justamente como una exigencia abstracta, sino como una herramienta que les va a ayudar a mejorar decisiones, a mejorar su seguridad y su desempeño. Entonces, cuando el equipo se ve, o sea, ve que actualizarse le va a ayudar a resolver mejor, a comunicarse mejor, a sentirse más competente. O sea, todo eso les ayuda mucho porque empieza a adquirir un sentido esa formación. O sea, me va a servir de algo, no es nada más una imposición. Entonces, la regla, digo, lo que yo les invito a hacer es que sea parte de la cultura,
que no lo hagamos solo impuesto, sino parte de la cultura. Pérdida de tiempo, confusión del equipo y posibles conflictos internos. Ahora, Vero, Ok, sí, claro. digo, tenemos que ir un poquito más rápido porque ya nos pasamos del tiempo, Sí, entonces hay muchas cosas que nos hace falta comentar, pero creo que pudiéramos tener ahí un contacto directo contigo, todos los interesados, para que puedan resolver sus dudas. Pero algo que yo te quería comentar es, ¿cómo se puede construir una corresponsabilidad sin depender solo del discurso de la vocación? bueno, la corresponsabilidad es uno de los temas justamente más sensibles dentro de los hospitales veterinarios, porque va a impactar casi todo, tanto la experiencia del tutor, como decía acá el compañero o el doctor, la continuidad clínica, la carga del equipo, la calidad de la comunicación, la estabilidad del hospital, todo. Entonces, muchas veces se piensa que esa corresponsabilidad depende de la actitud personal o individual. Y sí, esa disposición sí importa, pero en la práctica la corresponsabilidad rara vez se va a sostener solo con una buena voluntad. Se va a sostener más bien cuando el hospital logra que las personas tengan esa claridad de su rol. Tiene que tener muy bien especificado cuáles son sus funciones y sus responsabilidades. Cuando saben qué es lo que esperas de ellas y sobre cómo su conducta impacta a las demás áreas, o sea, que tengan esa conciencia de cuál es el impacto entre áreas. Cuando esto no está claro, pues cada quien va a operar desde su propia interpretación, o sea, como decíamos al inicio, o sea, pues yo ya cumplí, yo ya hice mis estudios, yo ya pasé las hojas, o sea, ya no me toca a mí, ¿no? Entonces se construye aterrizando esa expectativa en acuerdos operativos concretos, o sea, no al aire, tiene que estar muy concreto. Es decir, dejando de hablar del compromiso como una idea general y convertirlo en conductas que sean observables. Por eso les digo los indicadores, de qué manera me doy cuenta que sí están cumpliendo y ese cumplimiento te va a llevar naturalmente al proceso de corresponsabilidad. Entonces, un hospital puede definir con claridad qué se espera de cada rol ante escenarios específicos, qué hacer si entra una urgencia acerca del cambio de turno, quién informa si hay retrasos, cómo se pide apoyo extraordinario, cómo documento pendientes, cómo se compensa una cobertura adicional, qué pasa cuando alguien incumple un acuerdo, etcétera. O sea, tienen que tener toda esa estructura. Entonces, la vocación se inspira, le da sentido al trabajo, obviamente, pero cuando el hospital se apoya únicamente de eso, va a terminar generando un desgaste. O procesos de culpa o mucho resentimiento. En cambio, cuando ustedes dan estructura, acuerdos, seguimiento, esa corresponsabilidad va a dejar de ser un ideal y se va a volver una forma natural de operar para ustedes. Ujú. Entonces les voy a dejar acá unos tips, o sea, unas cosas que ustedes pueden hacer en estos días. Tomen ahí captura de pantalla. Entonces, más que pedirle a la gente que se ponga en la camiseta, porque es una frase que continuamente escucho, conviene que ustedes construyan un entorno donde las personas pues tengan la certeza de sé cuál es mi papel, sé qué esperan de mí, sé cómo responder en momentos críticos y sé cómo esto se aplica con claridad para todas y todos, ¿no? Entonces, primero, pues les invito a que definan esos tres escenarios críticos que ustedes tienen. Ahí les pongo ejemplos y les pongo la pregunta guía, ¿vale? Tómenle captura de pantalla, por favor, para que ya no nos extendamos mucho. La segunda es traducir el estándar a una conducta observable. O sea, en lugar de necesitamos más compromiso, pues que lleguen puntualmente al turno, dejar el pase completo antes de salir, bla, bla, bla. Ahí les pongo ya los ejemplos y su pregunta guía, ¿vale? Y después tienen que hacer ustedes un microacuerdo cuando necesiten ese apoyo extraordinario, que es parte de lo que impacta mucho en ustedes. No pueden dejarlo a la improvisación, o sea, conviene que tenga una estructura. Entonces, no sé si asignan guardias o cosas así, ¿no? Guardias tipo como los médicos. Yo trabajo en un hospital y entonces, por ejemplo, tal médico sí se va a su casa, pero pues está guardia que si le llamamos tiene que venir por la urgencia tal, 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 ¿no? Cómo van a rotar al personal de apoyo, cuándo sí se solicita, quién autoriza, etcétera. Y
les invito a que cierren cada turno con una pregunta obligatoria. O sea, ¿qué necesita saber el siguiente turno para sostener bien este caso o esta operación que estamos haciendo ahorita? Y finalmente que nombren los pendientes, o sea, que estén escritos, hacer una breve revisión de ese cierre, cuál está resuelto, cuál sigue pendiente y cuál requiere seguimiento, ¿vale? Y, y finalmente lo que hablan acá, pues este impacto o sea, solo es una conexión muy rápida con la experiencia del tutor, porque aunque hoy estamos hablando de liderazgo interno, todo lo interno se va a terminar reflejando siempre hacia el exterior. Cuando hay rotación de personal, cuando tengo una comunicación deficiente entre mis turnos, cuando hay falta de claridad de protocolos o de los roles, cuando hay poca corresponsabilidad, cuando yo tengo un liderazgo reactivo, el tutor va a percibir desorden, contradicción, falta de seguimiento, inseguridad, etcétera. Entonces, trabajar el liderazgo regulador no es solo el que ustedes mejoren su ambiente interno, sino también proteger esa experiencia del cliente y la reputación de ustedes como hospital. Por eso la clave va a estar digamos que la experiencia del doctor no va a empezar en recepción, sino va a empezar en la forma en cómo nosotros o ustedes como hospitales se organizan internamente. Así es, Vero. Pues oye, tenemos que ir cerrando ya. O sea, creo Sí, que el último comentario es que vemos que cómo el liderazgo interno impacta en la atención al cliente y definitivamente pues es algo que tenemos que ir nosotros este, resolviendo para que nuestros clientes tengan una mejor comunicación. Entonces, con esto cerraríamos, Vero, porque ya nos pasamos del tiempo, perdón. sí. Ya nada más tómenle aquí captura de pantalla también para que sepan cómo liderar ese proceso de estabilidad, ¿no? Que esto es como un resumen de lo que vimos ahorita. Pero sí. Un Pues tema sí, complicado de manejar muy bien. Ay, muchas gracias, Adrián. sí, hay, Mm, hay buenos comentarios, pero sí nos fuimos un poquito más de tiempo. Creo que aquí hay mucho que pudiéramos ir sumando a esta charla. Espero que esto haya sido de utilidad para todos los que asistieron. Consideramos que es uno de los problemas más comunes que tenemos en los hospitales. eh, y cualquier cosa, pero no sé si aquí pudieras compartirnos tu contacto o nosotros se los compartimos para que la Sí, gente que... sí, si me hicieran favor, con mucho gusto ustedes lo pueden compartir porque la verdad no hice una así con mis contactos, pero pues sí, Ujú. Si tienen más perdónenme. dudas o algo, con mucho Sí, gusto con pues mucho gusto yo se las atiendo, no hay problema. ujú. Bueno, pues con esto concluimos. No sé si Marigela Iker tengan algún comentario para que cerremos la charla. No, pues muy bien, agradecer a Vero su participación y a ti el llevar esta asamblea, agradecer a los presentes y bueno, pues será un tema que trataremos más adelante de nuevo, porque sin duda es un tema muy importante para el manejo de los hospitales veterinarios, para el manejo de la gente, que finalmente la gente es el motor de cualquier hospital veterinario. Muchas gracias y bueno, pues buenas noches a todos.